Buenos días, estimado Juan José Reyes. Gracias por este tiempo para con Expreso. Quisiéramos conversar con usted justamente hoy como presidente de la Comisión de Salud y Deporte sobre varios temas, ¿no? Entre ellos, si es que han quedado temas pendientes en la comisión del periodo pasado que ustedes van a tener que tratar en este año o en este periodo legislativo. Sí, Flor, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Efectivamente, recibimos la comisión con 57 proyectos. De esos 7 estaban para primer debate y 5 para segundo debate. Una vez depurado, se revisó y depuramos a 40 proyectos pendientes. De estos 40, nosotros hemos aprobado ya por unanimidad en la Comisión de Derecho a la Salud y el Deporte el plan de trabajo. Algo gratificante de esto, y que lo digo con mucha humildad, es que nuestro equipo, dentro de la comisión, tenemos miembros del Partido Acción Democrática Nacional, pero además los miembros de la comisión que son de la RC también votaron a favor del plan de trabajo para el periodo 2025-2027. Y eso nos da satisfacción porque vemos realmente una intención real de un cambio para efectos no solo en salud, sino también en deporte. ¿Fue unánime esta votación? ¿Los nueve votaron a favor? 10. ¿En qué se basaron esta depuración que quedaron de 57 a 40 proyectos para que estén dentro de la agenda de la comisión? Sí, efectivamente. La depuración consiste en ciertos proyectos que ya tuvieron una expiración en el tiempo para que puedan ser sometidos, unos. Otros que cubren detalles. Te voy a poner un ejemplo palpable. La ley de la prevención y tratamiento al cáncer. Hay un proyecto de ley paralelo que trata sobre el cáncer cérvico-uterino. Nuestra intención es fusionar para tener proyectos de ley macro que contemplen todas las aristas de las distintas enfermedades. Luego existen otros proyectos que jurídicamente no tenían el fundamento o el sustento para continuarlos y tienen que ser archivados. Eso no significa que los vamos a dejar de lado, significa que los vamos a crear de cero con las ideas de otros proyectos que se han presentado en el pasado. Dentro de esta agenda, ¿cuáles son los proyectos estrellas que van a tener ustedes o que van a dar o con los que van a comenzar a trabajar? Nosotros vamos a, primero y más importante, tenemos uno que ya hemos discutido con el director del IES, Edgar Lama, y con el ministro Sánchez del Ministerio de Salud Pública, y es el Sistema de Información de Salud y Control de Conflictos de Intereses. Yo le denomino la ley de transparencia, tanto para provisión de medicinas como para citas médicas y para compras públicas. Es importantísimo porque hemos visto en el pasado un arrastre de hace más de una década de negociados dentro de los hospitales y es lo que queremos evitar. Ese como estandarte, vamos a llamarlo así. Luego tenemos otros como la de donación y trasplante de órganos y tejidos, tenemos la ley de la diabetes, tenemos además, como te mencioné, la del cáncer, pero no, el proyecto de ley macro, el cual va a contemplar las distintas aristas de lo que significa tener cáncer. Cada una de ellas tiene sus particularidades, pero necesitamos crear un proyecto macro que regule todo. Esas. Justamente usted señalaba que dentro de estos proyectos está lo que tiene que ver con la resolución de conflictos de intereses y que entraría lo que es compras públicas. ¿Van a ustedes a revisar las compras públicas que se han hecho en el hospital Carlos Andrade Marín, teniendo en cuenta que en el 2016 y 2024 han hecho unos contratos de 1.344 y que estaba previsto que la auditoría que tenía funcionarios de libre remoción y realizaran ese trabajo? Sí, el HCAM efectivamente se ha presentado irregularidades. Sin embargo, nosotros queremos, no perdemos nuestro rol de fiscalización, ojo, pero tenemos que trabajar de la mano con el director del IES, porque para poder contemplar el tablero completo necesitamos el criterio
del director del IES y entender dónde están las falencias. Y te voy a poner un ejemplo claro. Existen ciertas falencias que no tienen que ver ni siquiera con la provisión del medicamento. El medicamento está. Y resulta que no lo entrega el bodeguero porque ese mes él quería vacunar y no le pagaron la vacuna. Estoy poniendo un ejemplo que se replica a nivel ¿Y nacional. eso ustedes tienen ya pruebas o son hipótesis? No tenemos pruebas para sacarlas en el momento, pero tenemos trazabilidad de provisión y estamos encontrando dónde está la falencia. Claramente, recién la semana pasada el director Lama se ha posicionado y vamos a continuar haciendo el trabajo que ya desempeñó de manera muy eficiente Eduardo Peña. Nosotros en ADN y yo, Juan José Reyes, como presidente de la comisión y como asambleísta nacional, nunca voy a decir algo si no tengo pruebas o por lo menos estamos trabajando ¿Van en ellas. a fiscalizar esas compras públicas que hizo el Hospital Carlos Andrade Marín? Vamos a revisar el proceso previo a contestarte si lo Ok. fiscalizamos o no. Y en torno al Hospital Teodoro Maldonado, que es un hospital que tiene muchos problemas, ¿qué van a hacer al respecto? Justamente lo mismo. Teodoro Maldonado, de hecho, ya fue visitado por el ministro Reinberg, ministro del Interior, en conjunto con, en ese momento, el ministro Lama. Se está haciendo también el levantamiento. Nuevamente, nosotros tenemos que hablar con pruebas y esas pruebas las tenemos que revisar en función de la trazabilidad y dónde está la irregularidad, porque no podemos poner a todos los doctores, enfermeros, bodegueros o empleados en el mismo saco. Tenemos que ver cuáles han operado de manera irregular y cuáles han operado de manera regular, pero tienen trabas por los ¿Qué otros. tiempo ustedes han previsto realizar esa investigación, ese estudio, para poder tener ya de hipótesis ya a cosas fehacientes, ya a cosas certeras? Nosotros en un mundo ideal quisiéramos tener esto listo para 30 días. Pero Dada la magnitud de la revisión, yo creería que a mediano plazo, 60 o 90 días, podríamos tener una revisión exhaustiva, depurada y con pruebas. en torno al deporte, justamente, ha habido quejas en torno a los centros de alto rendimiento. ¿Ustedes van a también a tener o van a ponerlo dentro de su agenda la fiscalización o la revisión o la investigación de cómo se han venido operando estos centros? Claro, Flor, por supuesto, te repito, nuestro rol de fiscalización no va en función de salud Pero está dentro de, solamente. este, de En esta salud, agenda deporte, de este año, o cómo ustedes lo están viendo con deporte, o qué lo van a dar, o qué van a prioridad en la agenda en el a ver, sector. existen en la agenda del deporte, lo primero, lo prioritario es la reforma a la ley del deporte. Empecemos por ahí. Uno. Y dos, posterior a esta reforma, que es muy importante, sobre todo para el tema de presupuestos a nivel nacional, la segunda parte es la fiscalización y la revisión, porque tenemos grandes personajes dentro de el mundo del deporte, no solamente en el fútbol, y tenemos ciertos, están escalándonos situaciones donde los presupuestos no se cumplen o donde hay una mala administración dentro de las federaciones por provincia y eso también lo vamos a fiscalizar. Listo. Muchas gracias, estimado Juan José Reyes, por este tiempo con Expreso y podamos tener No, gracias próximamente a ti. también conversar con usted.